bastante ligera, no vamos sino solamente a revisar las dos recetas de las técnicas pendientes que estaban de las cocciones en medio acuoso, que era el papilot y el pochado que íbamos a hacer, ¿sí? Y creo que estaba de habilitarles a ustedes la tarea también, o no sé si estaban habilitadas tareas, déjenme ver, no recuerdo bien si estaban habilitadas las tareas para ustedes. Si no, lo hago ahora también y les explico lo que tenemos que hacer. Ya, algo más que me ibas a preguntar, Edgar, ya que estamos en esta conversación amena. No, sino que sí he estado viendo de que ahorita ya hay, o sea, hay restaurantes que están saliendo como que solo con esta temática. Ya ni siquiera tienen eh, espacio para ir a comer, sino todo es a domicilio y todo es, digamos, modalidad en congelados, Sí, algo así. productos congelados. Ajá, Allá yo solo productos he visto mucho en Quito, mexicanos. sí, mucho en Quito. De hecho, justo ahora estuvieron esta semana y estuvo súper interesante las charlas de este Visit Quito, donde varios de los chefs de algunos restaurantes pues estaban comentando cómo es que les estaba yendo con este tipo de servicio. Y me llamó mucho la atención, allá en Quito, por ejemplo, el del restaurante este Marcando el Camino, que el tipo no se complicó con nada desde el día, es más, él cuando salió la cuarentena nunca dejó de trabajar, siguió trabajando y sigue abasteciendo con alimentos, pero porque su propuesta era súper buena, era una propuesta que cambiaba muchas veces, o sea, él como que tenía opciones en su restaurante, que el cliente iba y decía, ahora tienes esto, entonces voy a probar. No tenía un menú estacional, ¿no es cierto?, que de pronto hacía que el cliente se vaya por el mismo plato siempre, sino te ibas a este restaurante que era muy, muy pequeñito, muy acogedor, y el chef te decía, mira, tengo esto, prueba. Entonces, ese tipo de servicio se adecuó muy bien para esta nueva oferta que se está haciendo. Entonces él siguió con su trabajo y está con la modalidad de los congelados o de esta quinta gama. Acá en Cuenca, por ejemplo, el Daniel Contreras en el Dos Sucres también, desde que empezó la cuarentena, tampoco se complicó, cambió su concepto, no su concepto de comida, cambió su tipo de servicio. Y él igual sigue haciendo entregas a domicilio, estuvo y le fue muy bien, por ejemplo, con el tema de la Fanesca hace unas semanas. Él está haciendo congelados de, por ejemplo, diferentes guarniciones, o carnes que tú puedes porcionar y que puedes almacenar y que no solamente vas a comer una vez, o no es un plato como tal, sino son más bien como que guarniciones y acompañantes y géneros principales que tú puedes ir combinando cuando quieras. Es más, estaban pensando incluso estas dos propuestas, y una también del Maito de Panamá, de este chef Mario Castellón, que él decía, por ejemplo, que también tiene la despensa, o sea, tiene una despensa en donde tú online puedes comprar los productos que tenía él en la carta, pero con esta presentación. Entonces, que la propuesta de él era que tú incluso puedas elegir ya tu alimentación para un mes. O sea, tú tienes ahí propuestas varias y tú vas armando, por ejemplo, tu canasta de todos los productos que quieras consumir, por ejemplo, de lunes a viernes, me invento, y él te mandaba, ¿no es cierto?, los productos, y con eso estás apoyando, ya si es que posiblemente ya no tienes que salir a comprar tus vegetales, tu carne, tus cosas, sino ya tienes los productos listos solamente para regenerar, pero ya no tienes solo para un día, o sea, tienes para toda una semana. Entonces tenías estos programas en donde tú podías hacer o ir armando tú mismo las opciones de todos tus días con los productos que tienen disponibles. Entonces, se crea un nuevo nicho ahí en donde como cocineros podemos entrar, ¿no es cierto? Porque la gente no va a dejar de comer. Ahora, hay una contradicción ahí también y un problema grave que tenemos, que en redes sociales este rato todo el mundo se volvió cocinero también, y un poco están vendiendo sus productos y uno no los culpa, porque a la final están trabajando, que es lo que el país necesita, o sea, que la gente trabaje, pero prostituyen mucho, ¿no es cierto?, los precios, y luego las personas que de pronto están trabajando con todos estos criterios, ¿no es cierto?, estas normativas, que obviamente también va a cambiar y se va a ir regulando como vayamos avanzando
en este proceso, porque nadie sabía qué es lo que iba a pasar, ni sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, las leyes en cuanto a manipulación de alimentos, el ARSA, el Ministerio de Salud, todos ellos tendrían que cambiar esta reglamentación y ahí poco a poco iremos adecuándonos. Entonces, asimismo, poco a poco irán desapareciendo estas personas que lamentablemente, para nosotros lamentablemente están, ¿no es cierto?, prostituyendo nuestra profesión con precios sumamente bajos. Precios de productos que no te incluyen, por ejemplo, que te dicen servicio delivery gratis, o te dicen, te mandamos tu bebida y tus papas gratis o cosas así. Entonces son precios muy bajos que en este momento a muchas personas obviamente les va a convencer y les va a gustar. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿no es cierto?, generando nosotros ingresos mayores y obviamente vamos a buscar la opción más económica. Pero yo no creo que todos estos lugares te vayan a garantizar toda la inocuidad, ¿no es cierto?, del proceso. Entonces ahí sí ya va a depender de nosotros como comensales a quién le compramos, al que te vende la hamburguesa de $7 o al que te vende la hamburguesa de $2, ¿no es cierto? Que sí, obviamente los dos están trabajando, pero si es que yo soy gastrónomo y tengo todo conocimiento, esta capacitación para poder hacerlo, ¿no es cierto? Yo te estoy dando ese plus, te estoy dando esa seguridad, ¿no es cierto? Por eso yo incluso creo que la gente ahora incluso está saliendo a comprar sus propias cosas en cuanto a comida preparada, y de ahí está este otro servicio, ¿no es cierto?, en donde tú puedes retirar también la comida del restaurante, pero sin que tengas que entrar a consumir ahí, sino simplemente recibes, que es el famoso takeaway, que tú dices, ¿no es cierto?, qué es lo que quieres y pasas a retirar. Porque existen, este momento ya es como que existen demasiados filtros, ¿no es cierto?, para que tu comida llegue a la casa, que tú no sabes, de pronto el del delivery puso tu comida junto a otra, de pronto no se lavó las manos, ¿no es cierto?, estuvo en un lugar donde se pudo haber contaminado. Entonces son cosas que aparecen, aunque nos dicen también, ¿no?, que a través de la comida en realidad el virus no se... hay una probabilidad muy pequeñita de que de pronto tengas un problema por el virus, ¿sí? En la manipulación, no en la manipulación, sino más bien en tu comida preparada, ¿ya? Que es muy poco probable, si no es justamente las personas que manipulan luego la comida o no almacenan correctamente las que de pronto pueden contaminar. Pero la comida por sí sola no, con los sistemas de cocción, incluso tú puedes llegar, recalentar esta comida en casa o cuando te llegue el domicilio, y con eso garantizas, ahí, por ejemplo, microondas, con eso garantizas que la comida es caliente y que cualquier temperatura saben que obviamente muere el virus. Entonces, todas estas cosas iremos en el camino viendo, ¿no? Cómo se van desarrollando, cómo irán evolucionando. Ya existen aquí mismo en el Ecuador, ya se han preocupado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Turismo, gremios o grupos de gastrónomos, ¿no es cierto?, para poder empezar a elaborar estos formatos, esta reglamentación nueva para poder iniciar el trabajo. En realidad, de pronto, el tema del delivery para nosotros no es nada nuevo, porque ya se ha hecho, ¿no es cierto? Tal vez no todos los restaurantes lo han hecho, sobre todo los restaurantes de alta gama no estaban en domicilio, pero habían algunos que ya estaban, por ejemplo, incluso en estas aplicaciones como el Globo, como el Uber Eats y todo. Entonces, de pronto ya nos podemos ir acoplando a esta, porque no fue algo nuevo para nosotros, ¿sí? Pero lo que sí es nuevo de pronto es cómo va el perfil del cocinero, ¿no es cierto?, y el perfil incluso de las personas que están en sala, cómo ahora tiene que cambiar y que nos tenemos que volver polifuncionales. Sobre todo gente que está trabajando este momento, por ejemplo, en la hotelería, ¿no es cierto?, que ya no vas a poder tenerle a la señora que hacía, ¿no es cierto?, la limpieza o las camas en el hotel solo haciendo esta actividad, porque se van a tener que recortar los presupuestos para personal. Entonces, vamos a tener, si ya no vas a tener tú como mesero, ¿no es cierto?, contacto directo con el cliente, ¿qué otras cosas puedo hacer yo y ser polifuncional? Entonces, nuestros perfiles como cocineros van a tener que cambiar. Entonces, ahora sí, más que nunca, vamos a tener que estar atentos de aprender absolutamente todo. Antes nos podíamos dar el lujo, ¿no es cierto?, y decíamos,
ah, no, pues que el Pedro le gustaba solamente la cocina y no le gusta ni el servicio, no le gustan las materias teóricas, ¿no es cierto? Qué importante es este momento que nosotros aprendamos la parte teórica. Nos estamos dando cuenta este momento de que antes, por ejemplo, le decíamos, ah, es que si no me interesa la parte de los números porque voy a contratar a alguien que me maneje, ¿no es cierto? Y teníamos nuestro contador y todo, ¿verdad? No me gusta la pastelería, siempre tenía la persona, ¿no es cierto?, que dentro de mi restaurante hacía la parte de pastelería, ¿verdad? No me llama la atención la parte de nutrición porque le pagaba $100 a un nutricionista para que tal vez me dé haciendo un menú y yo solamente reproducir. Entonces, todas estas cosas hoy tienen que cambiar y nosotros tenemos que apropiarnos más de los conocimientos en todas las áreas porque se nos viene, ahorita no es nada para lo que tenemos que posiblemente este año y el próximo afrontar. Y a la final creo que la educación es lo más importante en este momento, el que podamos comprender, ¿no es cierto?, toda la parte teórica, apropiarnos, como decía, de esto hoy día, ya, y apropiarnos de esto y mejorar, ¿no? Y considerar, como digo, todos estos conocimientos, que a la final estamos en esta transición, los comercios, todos los servicios, incluso el de educación, que se dice que el de educación posiblemente sea el último de los servicios que se vaya a, a retomar, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un poco complicado y no es una decisión nuestra, sino es una decisión de justamente salvaguardar a la integridad de las personas. Entonces, vamos a tener posiblemente que continuar con el sistema virtual, eh, va a ser una opción, yo no sé qué vaya a cambiar con el tema de los costos, con el tema de, o sea, todas esas cosas son a las que nos tenemos que enfrentar y tal vez lo positivo de todo esto es que consideramos tal vez que en este momento estamos dentro de un círculo y no hay culpables, en este momento lo único que tenemos son víctimas posiblemente, ¿no es cierto?, de todo este proceso. Somos víctimas todos y tendríamos ¿no es cierto?, poner en una balanza las cosas, ceder un poquito o tal vez, ¿no es cierto?, tomar decisiones que en algún momento tal vez no lo hubiésemos hecho, que se nos vendrá de ahora en adelante, ¿no es cierto? Pero lo importante es que hoy, al finalizar una de las charlas de este Visit Quito, antes de tener las clases con ustedes, Ignacio Medina, que era el moderador de estas charlas que hubo, este, comentó y dijo que en realidad el COVID no es el responsable del quiebre, de que nuestros negocios hayan quebrado o de que no respondan o que no puedan salir en el mercado, sino somos nosotros los responsables de justamente con todas estas ideas, esta información que estamos recibiendo ahora, somos nosotros los responsables de levantar y sacar adelante nuestros negocios o nuestras carreras, ¿no es cierto? Eh, y eso, entonces empezamos con la quinta gama y terminamos con toda esta reflexión. Y ya tenemos a 5, entonces, ya bueno, conmigo somos 5, entonces les voy a indicar. Como les decía, el día de hoy es una clase bastante relajada. Como les dije ayer también, la próxima semana vamos a tener esta retroalimentación para que luego podamos iniciar los exámenes. ¿Ya? Y vamos a terminar esta semana trabajando en parejas igual con las fichas que tenemos pendientes, ya de las cocciones en medio acuoso. Vamos a realizar y un poco ustedes después de que hayan visto tal vez los videos ya o hayan empezado a hacer las tareas sobre el pescado que también se enviaron, ¿no es cierto? Y la estructura, vamos a utilizar para estas dos preparaciones pescado, en el caso del pochado, y vamos a utilizar camarón para el papilot, ¿sí? Gracias, Pedro. Y eso que el Pedro se conectó después, no escuchó toda la primera parte. Pero bueno, ahí puede luego revisar porque sí grabé. Bien, para el pochado de corvina vamos a utilizar un filete de corvina. Luego de que ustedes hagan el análisis del trabajo sobre el tratamiento de los pescados, vamos a realizar con un filete de corvina la famosa técnica del popié. Yo les voy este rato a mandar unos videos que había encontrado en la web, les voy a reenviar estos videos
de lo que es un popiet. Y pueden seguir mientras vamos revisando esto, pueden ustedes ir viendo, ¿ya? ¿Ves dónde están? Aquí. ¿Ya? Cuando nosotros obtenemos el filete limpio del pescado, sea este un pescado redondo, sea plano, ¿no es cierto? Ya cuando tenemos el filete limpio, nosotros disponemos con o sin relleno a envolver el filete, ¿sí? Y a ayudarnos cerrándolo con un palillo o podemos ayudarnos cerrando con un hilo, bridando, para poder realizar la cocción. Recuerden que el pochado era una técnica, ¿no es cierto?, que donde utilizábamos puntos Siemens, una temperatura por abajo del punto de ebullición, y que la diferencia con los otros medios de cocción acuosos era que en el caso del líquido del pochado tenía que ser un líquido saborizado, ¿verdad? Un líquido bastante saborizado. Para esto vamos nosotros a saborizar el líquido utilizando sal, pimienta, jugo de naranja, vino blanco, un poco de miel de abeja, ajo y las hierbas como el cebollín, el perejil, el eneldo y el culantro, ¿sí? Estas hierbas no es necesario que las cortemos, las piquemos para colocar en el fondo, sino más bien podemos ponerlas enteras, considerando que luego, si es que yo tengo de pronto las hierbas picadas, esto puede quedarse, ¿no es cierto?, puede fijarse a los pedazos de pescado, y como ya vamos a tener una cocción, ¿no es cierto?, se pueden oxidar o se pueden estropear los colores de estas hierbas. No queremos que eso esté fijo en el pescado, sino más bien, si es que los colocamos enteros, van a dejarnos todo el sabor, todo el aroma, pero no vamos a tener estas impurezas de las hierbas cortadas, ¿ya? Entonces, aromatizamos el líquido. Recuerden que utilizábamos poca cantidad, no era necesario utilizar mucha cantidad de líquido, suficiente con que estemos las 3/4 partes de la cacerola que estemos utilizando, o que cubra al ras la cantidad de pescado, en este caso que estamos viendo a pochar. Entonces, para la cocción, el pescado necesita estar en el caso de un filete de pescado, vamos a dar cocción delicado. Más si entonces, mi recomendación es que se cocine unos 35 grados centígrados, ya el interior. Posiblemente, si son filetes de la calidad más o menos posible, veremos o se pocha, tal vez sí que no se llega a temperatura ¿sí? Entonces, no es mucho tiempo que yo para realizar el pochado. Considerando que en este caso voy a elaborar una cocción de pescado. Si tuviésemos un poco con un cerdo de primera categoría, tiene que ser una grasa, entonces posiblemente tardará unos 12 a 15 minutos más. Recuerden que esta técnica solo aplicamos a de primera categoría o a pescados de inicio, ya, porque necesita poco tiempo. Otra recomendación aquí, en el caso del filete, porque al tener una cocción que no tiene mallas, porque no vamos a tener mallas, sino que el filete completa es requiere y la mayor cantidad de colágeno del pescado. Entonces, cuando se cocina en líquidos y derivos, la textura no es muy agradable. Entonces, para esta opción recomendamos que se cocine bien. Cuando ya calor seco, que se realice o que se elija una cocción con calor seco, cuando tenga mallas, ahí sí recomiendo que se mantenga el uso de la piel, porque incluso eso nos da un atractivo de color y al género que estemos cocinando, ¿ya? ¿Estamos claros con el pochado? Sí, ¿no es cierto? Sí, chef. Ya. Lía, Pedro, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya. Las guarniciones que vamos a realizar para nuestro pochado, por un lado está un puré que vamos a elaborar con alberja tierna. En este caso vamos a utilizar alberja tierna. Podríamos utilizar también cualquier tipo de leguminosa seca o incluso fresca. Alberja, haba fresca, se utiliza, por ejemplo, garbanzo, incluso alberja madura también, ¿ya? Se puede utilizar cualquier tipo de leguminosa. En este caso vamos a utilizar una leguminosa fresca. Cuando yo utilizo una leguminosa seca, esta tiene mayor cantidad de almidón y muchas veces no necesita ningún tipo de producto para ligar correctamente o para tener esta estructura bastante sedosa. Pero como tengo una alberja tierna que tiene menos cantidad de almidón, me voy a ayudar con un poco de manteca de cerdo, crema de leche, ¿ya? Entonces, una vez que tenga cocida la alverjita, la voy a procesar y cuando termine de procesar, cuando está todavía caliente, ahí voy a agregar la manteca y la crema de leche, ¿sí? Posiblemente regrese a la cacerola tal vez por un minuto más, solo para que se incorpore bien. Si es que yo voy a servir este producto enseguida, no habría necesidad de que ustedes ni la manteca ni la crema de leche la cocinen demasiado, ¿sí? Porque al servirse enseguida, ¿no es cierto?, estamos manteniendo una buena temperatura, entonces no va a causar ningún tipo de problema. Ni la crema ni la manteca, si es que se mantienen incluso a una temperatura de refrigeración.
La manteca de cerdo, recuerden que incluso cuando estamos viendo nutrición, vimos que es una fuente de ácidos grasos insaturados cuando se consume cruda. ¿Ya? Cuando se consume cocida es cuando cambia su estructura. Entonces, en este caso, vamos a darle solo un toquecito de sabor a nuestro puré con la manteca de cerdo sin necesidad de que la cocinemos y que cambie su comportamiento, su valor nutricional, ¿ya? Entonces, sal, pimienta al final y tenemos lista nuestra guarnición del puré. Este tostado, maíz sabrosa y chocho que tienen aquí, les he colocado para que realicemos una galleta salada que ya desde la receta anterior, si es que ustedes no sé si se dieron cuenta con el confitado, que estamos trabajando ya las recetas un poquito más técnicas, ¿sí? Agregando ciertos detalles para nosotros poder tener un producto con mayor técnica, ¿sí? Aquí vamos a desarrollar o vamos a hacer un crocante. Lo único que tienen que hacer es el chocho, que normalmente va a tener la parte acuosa que necesitamos para ligar esta masita, ¿ya? Vamos así mismo a procesarlo. Yo recomiendo que se haga en un procesador de alimentos o utilizando un mixer, porque la licuadora de pronto necesita siempre un poco de líquido para poder licuar. Ya en un procesador es un poco más fácil. Vamos a procesar el chocho y cuando tengamos bien procesado y haya salido toda esa leche que tiene el chocho, agregamos el tostado y poco a poco la harina, la maíz sabrosa, si es que es necesario. Posiblemente no requiera tanta harina y vayamos a tener una masita bien compacta. O sea, una masita como, ¿qué textura les digo? Chuta, ¿como qué? Como el maní molido. Sí hemos visto, ¿no es cierto? El maní molido. Vemos que es como una pasta. Ya, es más o menos así como nos tiene que quedar la textura de nuestra galleta. Y esta vamos a extenderla en un silpad, en estos plásticos que resisten temperatura, o en papel manteca, en papel sulfurizado, ¿ya? Extendemos lo más que se pueda, ¿sí? Muy delgadito, y llevamos al horno máximo a unos 180, ¿sí? ¿Para qué? Para que se seque y podamos formar la galleta. Vamos a trocearla un poco y con esta galleta iremos incrustando de pronto en el puré, en el pescadito, según como ustedes deseen hacer el montaje. Ahora, como tenemos un producto que no va a tener ningún tipo de crocancia, ni el pescado, ni el puré, esta galleta nos va a apostar justamente esta crocancia al plato, ¿ya? Entonces, sí sería idóneo que utilicemos siempre algún tipo de producto tostado o frito, algo que nos genere esa crocancia para este tipo de platos que no tienen cocciones, ¿no es cierto?, donde vaya a tener mallar o que se vaya a desarrollar de pronto crocancia. Vamos a acompañarlo con una ensaladita que vamos a hacerlo utilizando sandía, hojas de remolacha, el corte que deseen ustedes hacerle la sandía, no hay problema, se me va a cortar. Enseguida nos conectamos la siguiente sesión para poder terminar de explicarles, ¿ya? A ver, tengo una pregunta antes que se cierre. Suena penoso, Pedro. Más bien, los que conocemos las flores sabemos que son unas flores bastante bonitas. Las penas y las flores moradas que se pueden obtener de la borraja o se pueden, las famosas violetitas, que son flores que se utilizan, que las doñitas venden para hacer las aguas vaya, para enfermedades y cosas así. Las venden estos ataditos en los mercados, normalmente son flores orgánicas porque no tienen o sea, son utilizadas para las aguas aromáticas que hacen para curar ciertas enfermedades. Entonces,